Hola, bienvenidos. Vamos a continuar charlando acerca de este libro, Nietzsche, tres ensayos de la pluma de tres grandes filósofos zacatecanos, que son Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Ya analizamos en videos previos el artículo de Villegas Mariscal. Estamos en esta ocasión ya entrados dentro del artículo de Sergio Espinosa Proa que se titula Vistas a lo trágico. Hasta este momento ya nos queda más o menos claro que entiende Espinosa Proa por lo trágico. Lo trágico es aquello que no tiene solución en nuestra vida, aquello que debemos de aceptar como estando ahí y que no puede llegar a una reconciliación en el sentido hegeliano que tanto le importa a Espinosa Proa. Entonces, pasado eso, llegamos a un apartado, el 2, en el que Espinosa Proa nos va a hablar acerca de la verdad. Ya vimos qué es lo que nos dice Villegas Mariscal, el doctor Villegas Mariscal, acerca de la verdad. Ahora nos toca adentrarnos con Espinosa Proa en aquello que él va a entender que Nietzsche nos quiere transmitir con su crítica al concepto de verdad. Pero ¿a qué concepto de verdad quiere criticar Nietzsche? Como ya lo he dicho una y otra vez, el concepto de verdad por correspondencia o adecuación de origen aristotélico es confrontado con un concepto de verdad en gran medida pragmaticista porque pone por delante una necesidad, la necesidad de la vida. Algo es verdadero si funciona para la vida, si le sirve a la vida. Este es un concepto pragmaticista de verdad, en el sentido que le daba Peirce, aunque seguramente Charles Sanders Peirce no creería que es precisamente las ideas de Nietzsche lo que mejor representaría a su filosofía pragmaticista. Pero bueno, dejemos eso de lado, vayamos a lo que nos dice Spinoza. Empieza siempre con hipérboles. A Nietzsche se le trabaja toda la vida. Es inagotable, lo que se puede llamar un recurso renovable. Y como dándose cuenta de su exageración, inmediatamente nos dice Spinoza. Algo similar se dirá de cualquier filósofo o de nuestro escritor predilecto. Pero convertirlo en pretexto para discusiones eminentemente académicas provoca una sensación de crasa injusticia. Inmediatamente, como no sabe qué más decir, nos cambia de tema. Sí, Nietzsche es gigantesco. Nietzsche es la hipérbole de las hipérboles. Es el ditirambo de los ditirambos. ¿Pero por qué? Bueno, pues no nos lo sabe decir Spinoza. Eso podemos decir de cualquiera de nuestros filósofos. Esa será nuestra impresión subjetiva, nuestra pasión por alguno otro autor y que en este caso pues es la que nos manifiesta Spinoza por Nietzsche. Y nos va a decir algo más Spinoza acerca de las pasiones. Nos dirá que las pasiones son, bueno, en efecto, la verdad, que el criterio de verdad por adecuación es excesivamente desapasionado y que cuando omitimos las pasiones, omitimos algo fundamental dentro de nuestras vidas. Las pasiones, ¿se entiende?, sirven a la vida y por eso es por lo que son verdaderas, en la medida en que sirvan a esa vida. Sin embargo, y esto no lo abunda Spinoza, las pasiones que no funcionen para la vida, pues serán pasiones que queden relegadas al olvido. Entonces, ese es el concepto pragmaticista de verdad que nos está proponiendo Spinoza como reconstrucción de las ideas del filósofo, del pensador abismal, de Nietzsche. Como se puede ver, dejando de lado un tanto el discurso hiperbólico, el discurso lleno de epítetos, podemos darnos cuenta que lo que en realidad está aquí surgiendo es no un desechar la verdad por adecuación, sino proponernos un concepto otro de verdad, uno que quizá, nos dirá Spinoza, la ciencia está en imposibilidad de aceptar, lo cual es completamente falso. El concepto de verdad por adecuación se usaba en la física del siglo XIX, por recordar algo del siglo XVIII, pero con el advenimiento de cosas como la mecánica cuántica, a veces surgen
gentes muy entusiastas que creen que pueden reconstruir un concepto de verdad diferente al concepto de verdad por adecuación y que esto les viene por las paradojas de la mecánica cuántica, cosa que no discutiré en este momento. Simplemente diré que la verdad por adecuación puede en realidad no funcionar muy bien en ciertos contextos de la ciencia y que en ese caso es preferible un concepto de verdad como el que nos propone Nietzsche. Y vamos diciéndolo de esta manera, en ciencia será verdad aquello que tenga confirmación empírica. No importan cuestiones lógicas como la consistencia, la verdad de una teoría física es que, bueno, pues nos permita predecir algo. Todo lo que sea funcional a la predicción será verdadero, será útil. Es la palabra que generalmente se usa en lugar de decir verdad pragmaticista, se dice es algo útil. Y también la ciencia lo puede usar, como tanta gente que ve la mecánica cuántica, por volver a ese ejemplo, como un conjunto de reglas que nos permiten hacer predicciones y lo que nos digan del mundo, pues es irrelevante. Por eso decía, en la mecánica cuántica uno puede encontrar una idea de verdad que se parece a la que nos platica Spinoza, pero por supuesto estos señores están muy alejados del saber de las ciencias. Ellos quieren impugnar una ciencia que la misma ciencia impugna con su propio desarrollo. La ciencia se desarrolla y al desarrollarse, pues obviamente van cambiando sus criterios o acumulándose sus posibilidades, que es algo que Spinoza parece no tener presente. Entonces aquí es donde nos dirá. Una de ellas, decisiva, es la que acaece con Sócrates y Eurípides, o que en ellos se ejemplifica, un cambio de fe por el cual se supone que el carácter trágico de la vida puede ser superado o remediado por la actitud teórica. Esta es otra de las cosas fundamentales en el artículo de Spinoza. Lo trágico no puede ser superado por la actitud teórica. Por mucha teoría que hagamos, nunca vamos a poder realmente conciliar eso que él denomina lo insoluble, lo trágico de la vida. Y debemos de asumir, dice aquí, que el pensamiento es impotente ante la prodigiosa complejidad de la existencia. Por el pensamiento no vamos a dejar de hallarnos condicionados. Nadie dramatiza un incesante deslizamiento. Y es obvio que esto puede desesperar. Se diría que es un niño desinflando e inflando globos, incansable y travieso. Nietzsche se pregunta por el valor de la verdad y descubre muy pronto que la verdad es una mentira disfrazada. Obviamente, pues uno puede encontrar contraejemplos a lo que dice Spinoza acerca de la verdad. No sé si Nietzsche diga eso. Estamos hablando de Spinoza Proa, un gran filósofo zacatecano. En estos momentos, ustedes, los que me están contemplando, me están escuchando. Y eso es verdad en el momento en que lo escuchen. Y por lo tanto, lo que nos dice Spinoza acerca de la verdad, pues es frágil ilusión. Porque quizá lo que quiere decir es otra cosa, pero no nos dice nunca bien qué realmente quiere decir. Bien, sigamos adelante. Conocer, nos dice, es abstraer y en cuanto tal un ejercicio de ablandamiento de las cosas, de limarlas o lijarlas y en el extremo de prescindir de ellas. En teoría, llega a ser una frase hecha, cuyo objeto no es decir las cosas, sino evitar que nos hagan daño, que nos distraigan, que nos embelecen, que nos aparten del buen camino. Volvemos sobre lo que ya comentamos en aquel momento que discutimos el artículo de Villegas. Estos señores están de acuerdo en muchas cosas, sobre todo en su interpretación de Nietzsche. En este caso está volviendo sobre la teoría de las abstracciones, de los conceptos como abstracciones, de los conceptos como algo que son falso. Los conceptos, pues realmente no reconstruyen las cosas. Si yo digo que este libro es negro, estoy diciendo demasiado, poco, porque digo demasiado. Estoy incluyéndolo en la clase de las cosas negras y le estoy quitando todo lo que, bueno, todo lo que lo individualiza. Esa es la teoría y la reitero aquí, su teoría de los conceptos, su ataque al conocimiento. Como los conceptos abstraen, como los conceptos quitan a lo real ciertas cosas, pues no podemos estar hablando de lo real cuando alegamos con conceptos. Ese es su gran ataque. Cierto, todos son abstracciones y podemos generar una teoría de la verdad basada en precisamente el pragmaticismo,
como ya lo comenté. No importa que los conceptos abstraigan, lo que importa es que sean capaces de relacionarse unos con otros y generar predicciones que podamos comprobar empíricamente. Si esto ocurre, entonces nuestra teoría será aceptable o verdadera pragmáticamente. Eso es lo que le puede la ciencia responder a Spinoza y al reto de Nietzsche. En realidad no es importante si nuestros conceptos son exactamente como lo real que dicen representar. Lo que importa es que en su interrelación se logre reconstruir una ley de la naturaleza que nos permita hacer predicciones. Estamos dentro de la filosofía de Ernst Mach cuando hablamos de esta manera. ¿Sabría Spinoza que Mach fue una lectura de Nietzsche? ¿Habrá leído Spinoza a Mach? ¿Habrá comprendido la teoría económica de Mach? Lo sé. No, nunca escribe sobre eso, o si escribe, escribió hace muchos años. Bien, entonces, nuevamente, no me parece que sea un reto a la ciencia decir que la verdad por adecuación no es un concepto que funcione. La ciencia puede funcionar perfectamente con un concepto pragmaticista de verdad. En este caso, subordinando las teorías no a la representación exquisita y precisa de las cosas, sino a la predicción, por poner un ejemplo. De hecho, Lakatos, en su teoría de la ciencia, nos dice que el contenido empírico de una teoría no es otra cosa que su capacidad predictiva. Entonces, eso puede funcionar muy bien en la ciencia. Eso le funciona muy bien a Nietzsche. Y Spinoza nos habla de una ciencia, pues en realidad no nos dice de qué ciencia nos está hablando. Nunca es muy claro al respecto. Puede que nos esté hablando de la ciencia de Hegel. Puede que nos esté hablando de la ciencia de la lógica de Hegel. Puede que sea eso de lo que habla, pero quizá esté hablando de otra cosa. Si habla de Hegel, tiene razón en todo. Es un concepto obsoleto de ciencia, un concepto superado de ciencia, un concepto perimido de ciencia. Y Hegel en realidad tampoco conocía mucho de ciencia. Basta leer su filosofía real para darnos cuenta qué sabía él de ciencia. Y que bueno, pues en realidad para saber de ciencia siempre hay que estarse poniendo al día porque la ciencia cambia constantemente. No es algo que se mantenga fijo, sino en flujo. Algo, digamos, que le gustaría mucho al Nietzsche del que nos habla Spinoza. Las cosas de la ciencia siempre están en flujo. Bien, volvamos a Spinoza. Aquí nos vuelve a decir, no debemos olvidar que las ideas son metáforas inventadas por nosotros, detener, endurecer y congelar el torrente de metáforas. Bien, viene otra de las grandes ideas de Spinoza, que toma de Nietzsche, entiendo. El ser humano es una fuerza plástica a que el arte revela más y mejor que la ciencia. Hace una oposición de la que ya mencionamos la vez pasada. Hay y debe de haber una oposición entre arte y ciencia si es que concebimos el arte desde las ideas del idealismo trascendental kantiano. Como lo mencioné en la ocasión anterior, si hablamos de la crítica del juicio, nos quedará claro que el arte se opone completamente a la ciencia porque, como lo dije en aquel momento y lo reitero de nuevo ahora, el arte es el resultado del libre juego de la imaginación y el entendimiento, y por lo tanto no hay en ello conceptos, porque los conceptos, que es un término técnico de la filosofía kantiana, los conceptos son el resultado de la síntesis entre la sensibilidad y el entendimiento, es decir, entre un contenido empírico y un contenido inteligible del sujeto. Eso es lo que forma el concepto. Así surgen conceptos categoriales como la causalidad y demás cosas. El arte carece de concepto porque en realidad no entra en él la sensibilidad, sino la imaginación. Es el juego de la imaginación y de la imaginación y el entendimiento. Eso es lo que nos dice en la crítica del juicio. Por lo tanto, no hay conceptos del arte, no hay teoría del arte, no hay ciencia del arte. Esta es una posición, pues precisamente del idealismo alemán, que no necesariamente es la posición de todos los pensadores acerca del arte, es la posición muy particular de Spinoza, y por eso puede oponer ciencia a arte. Pero si nosotros queremos construir una ciencia del arte, es decir, una comprensión racional del arte, desde otros presupuestos filosóficos distintos a los del idealismo trascendental kantiano, o cualquiera que sean los fundamentos que utilice Spinoza proa, entonces no podemos hablar de una oposición entre ciencia y arte. Por el contrario,
La ciencia es lo que nos va a permitir explicarnos racionalmente el arte, algo que Spinoza declara imposible. Imposible, de otra manera lo que dice no tendría sentido. Veamos lo que dice, lo voy a reiterar. El ser humano es una fuerza plástica que el arte revela más y mejor que la ciencia. ¿Qué se perfila detrás de todo esto? La necesidad de remover los escombros, de reanimar el juego y la alegría de la creación. Pensar no es reproducir una realidad preestablecida, sino darle una y otra vez forma y contenido. Él identifica el arte con algo que al mundo lo considera como en estado de flujo, a lo que le da constante forma, lo crea y lo recrea una y otra vez. Sin embargo, si recordara la historia de la ciencia, se daría cuenta que la historia de los conceptos científicos no es otra cosa que el constante cambio de esos conceptos, dotándolos de nuevos contenidos empíricos como resultado de las experiencias que surgen, de los nuevos desarrollos teóricos, de las imposibilidades y callejones sin salidas a los que llega esa ciencia. No hay realmente oposición entre arte y ciencia. Eso solamente existe desde los presupuestos filosóficos que establece Spinoza Proa, es decir, si él acepta pues el idealismo alemán. Como ya lo dije en reiteradas ocasiones, para estos señores no hay más filosofía que la filosofía alemana. Bueno, pero aquí nos da una definición de pensamiento que también es interesante. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? Eso lo puede responder también la ciencia neurobiológica. Pero él nos quiere dar una definición al margen de la ciencia neurobiológica. ¿Cuál definición? Pensar no es reproducir una realidad preestablecida, sino darle una y otra vez forma y contenido. Ya comenté yo que si recordamos a Peirce, la abducción es precisamente ese proceso de generar hipótesis a partir de un conjunto dado de realidades empíricas. Le llamaba Peirce abducción. Es una de las formas de conocimiento no deductivo. La otra es el conocimiento especulativo. Por un lado tenemos el conocimiento de corte deductivo, que es el que constantemente Spinoza está pues execrando. Y por otro lado tenemos los estilos de pensamiento no deductivos en los que entran cosas como la especulación y las diferentes formas de inducción. Una de esas formas de inducción le llamaba Peirce abducción y consiste precisamente en inventar hipótesis a partir de un conjunto definido de datos empíricos que no están sometidos a, digámoslo así, alguna ley y por lo tanto puedan ser deducibles. Es decir, son estilos de pensamiento que la ciencia usa abundantemente. Ignoro por qué Spinoza omite mencionar a filósofos como Peirce o ideas de la ciencia como las de Mach, ya que Nietzsche parece estar dentro de ese conjunto de ideas. Recordemos que tanto Peirce como Mach son contemporáneos de Nietzsche y Nietzsche no necesariamente se mantenía al margen de la ciencia como le gusta mantenerse a Spinoza. Él cometió ese pecado saludable de despreciar el idealismo alemán. Y en cambio estos compañeros cometen ese pecado insalubre de sumergirse constantemente en las arenas movedizas del idealismo alemán para salir completamente manchados y llenos de, bueno, de lo que sea que se encuentre dentro de los pantanos y los caños. De eso salen llenos, o su mente sale llena de eso. Bien, entonces el pensar no es solamente deducción, también es los diferentes estilos inductivos, entre los que está la especulación, a la que le gustaba el hegelianismo, la abducción, que tanto le gustaba a Peirce y a Mach, y así sucesivamente, diferentes estilos abductivos, no deductivos de reflexión. La lógica no es capaz ni da señales de estar interesada en semejante propósito. Pensar es lo que hace el arte sin necesidad de presumir de ello. Acabo de refutar, o más bien demostrar, que lo que dice Spinoza es parcialmente incorrecto. ¿Qué querrá decir incorrección parcial? Las teorías de la verdad parciales siempre han resultado llenas de aporías. La teoría de la verdad parcial de Bunge, la teoría de la verdad parcial de su discípulo Romero, todas están llenas de aporías, así es que no me animaré a hablar de verdades parciales. Diré aquí, pensar es lo que hace el arte sin necesidad de presumir de ello. La lógica no es capaz ni da señales de estar interesada en semejante propósito. No, se equivoca. La ciencia es precisamente el movimiento del pensar. Yo sé que la filosofía quiere hacerse la dueña de eso, pero eso es porque los filósofos son presuntuosos y no son lo suficientemente humildes como para reconocer que su estilo de pensamiento es uno entre tantos. Les gusta creer lo que leen
en el idealismo alemán. Por eso dije hace un momento, se sumergen demasiado tiempo estos señores en las aguas negras de ese idealismo y salen, bueno, manchados de lo que se encuentra en las aguas negras. Nos veremos en la próxima ocasión para continuar. Gracias.